El Banco de España realiza periódicamente la encuesta de competencias financieras, encuesta que mide el conocimiento sobre la inflación, el tipo de interés compuesto y la diversificación del riesgo. Solo el 41% de los adultos españoles acierta la pregunta de interés compuesto que plantea el Banco de España. Es sin duda la peor de las tres preguntas básicas. La inflación se sitúa en un porcentaje de acierto de un 65%, mientras que la diversificación se sitúa en un porcentaje de acierto de un 52%. Los adultos españoles no saben diferenciar lo que es interés simple de interés compuesto, y esto es un verdadero problema financiero. En el podcast de hoy veremos qué es el interés compuesto, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus características y qué podemos hacer para aprovecharnos de este gran aliado. Bueno, Alberto, tercer podcast de la segunda temporada. Hemos tardado un poco, pero estamos aquí otra vez. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues sí, por fin volvemos otra vez a retomar el podcast, que ya nos lo estaban pidiendo. Bueno, también tenéis que perdonarnos por esta pequeña demora. Ya sabéis que siempre intentamos traer lo mejor y con la mayor calidad. Pero bueno, este pequeño parón, pues bueno, también ha venido bien para tomar en serio las cosas y sobre todo poner los puntos sobre las sillas. Eso es, ya estamos aquí otra vez. Y vamos con un tema el día de hoy bastante controvertido y bueno, yo siempre digo lo mismo, es un gran conocido y a la vez un gran desconocido. Yo creo que no se sabe realmente las características o por qué existe. Se habla mucho del interés compuesto, pero no sabemos lo que es. Así que si os parece, entramos en materia. Vamos con la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Qué podría ser? Pues muy bien, como tú bien dices, yo creo que el interés compuesto partimos de uno de los conceptos más importantes en finanzas. La realidad es que podría decirte que incluso es uno de los responsables del crecimiento de las grandes fortunas, entre otras opciones, por supuesto. Antes de nada, como siempre, recordar que el podcast de hoy va a ser solo carácter divulgativo y nada de recomendaciones de inversión, como ya sabéis, que teníamos que decir el aviso. Bueno, yo antes de meterme a definir el interés compuesto, lo que quería recordar es que seguramente todos nosotros hemos oído hablar de que el tiempo es dinero. Y voy a soltar un facto aquí sobre la mesa, directo. Creo yo que el interés es uno de los grandes lujos del siglo XXI. No porque haya más o menos horas en un día, porque al final estamos regulados en 24 horas y son las que son, sino porque cada vez más nos cuesta mantener la visión en el largo plazo. Estamos siempre pensando en el consumo inmediato, en las prisas, ¿no? de las personas, en siempre intentar encontrar los resultados y pensar en el siguiente paso cuando no hemos conseguido el primer paso, ¿no? Entonces, las personas cada vez están menos dispuestas a dejar que algo dure durante el tiempo. Entonces, aquí el factor fundamental es el tiempo. Y hoy vamos a hablar mucho del tiempo porque va estrechamente relacionado con el interés compuesto, ¿no? Al final del recorrido lo que queremos decir es que el dinero puede ir y venir, ¿no? Puede ganarse o perderse, eso es evidente, pero el tiempo al final siempre va a la contra nuestra, ¿no? Entonces, la realidad es que en las inversiones el tiempo es fundamental y en el interés compuesto es algo trascendental, es un factor de los más importantes. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, que ya me voy por las ramas. ¿Qué es el interés compuesto? Ya me voy por todos lados, ya lo sabes. Nada, el interés compuesto hay que tenerlo como un concepto puramente matemático, no es ni un truco financiero ni una estrategia secreta. Es básicamente que el interés compuesto es generar intereses sobre los propios intereses que te ha generado una propia inversión. En resumidas cuentas, es que de tu rendimiento estás generando más rendimiento. Es lo que comúnmente los gurús dicen, el dinero trabaja por ti, ¿no? Entonces, la diferencia aquí es el tiempo, volvemos al mismo concepto, porque con el paso de los años, el crecimiento de tu inversión ya no es lineal, ya no es generar un rendimiento X anual y con eso basta, sino que pasa a ser exponencial. ¿Por qué exponencial? Pues por lo que digo, porque los intereses que te genera tu inversión se suman a tu capital y es tu capital el que unido a sus intereses genera mayor rendimiento. Pero bien, si tuviera que empezar por una definición, hablaría de una diferencia de interés simple versus compuesto, antes de entrar en materia. Alejandro, ¿me puedes echar una mano aquí? Claro. No, muy bien explicado. Realmente, y aterrizando como siempre los conceptos, lo que nos tenemos que quedar es con lo que ha dicho Alberto, ¿no? Es decir, el interés compuesto no deja de ser
el capital más los intereses, pero esos intereses capitalizados, es decir, vamos a calcular intereses sobre el capital y sobre los intereses. Esto es importantísimo a día de hoy y es importante saber cuál es esa diferencia entre el interés simple y el compuesto. Pero sobre todo es importante porque en una coyuntura económica como la que tenemos y como a la que nos enfrentamos a día de hoy, que poner un dinero en un depósito a plazo, en una imposición a corto plazo, por ejemplo, a largo plazo, nos puede dar un 1,75%, situándose el IPC a julio del 2026 en un 3,5%, ese ahorro seguro, y vamos a decir seguro para esas personas con menos exposición al riesgo, pierde un 1,7% al año. Es decir, solo ahorrar perdería un 1,7% al año. Y esto no es que lo queramos decir para asustar, sino es que el interés compuesto, como luego veremos, funciona para arriba, pero también funciona para abajo. Por lo que también tenemos que tener en cuenta que esa pérdida de valor cada vez será más grande. Entonces, efectivamente, Alberto, yo también me he enrollado aquí el interés simple y el interés compuesto, ¿no? El interés simple no es más que calcular unos intereses sobre un capital. Lo que pasa es que, digamos, que en los periodos en los que vamos a calcular esos intereses van a ser totalmente diferenciados. Es decir, calcularé un interés para un periodo 1 y calcularé un interés para el periodo 2, pero sobre un mismo capital. Claro, el interés compuesto, y es aquí donde sucede la magia financiera, voy a calcular los intereses sobre el periodo 1 y cuando pase al periodo 2, como no está desconectado, como no hay una ruptura del nexo causal, lo que va a ocurrir es que me va a calcular los intereses sobre el capital del periodo 1 más los intereses del periodo 1. Entonces ahí viene un poquito la magia y la diferencia. ¿Y tienes algún ejemplo donde podamos ver en la realidad cómo podría llevarse a cabo aterrizar, ¿no? el concepto? Bueno, sí, claro. Por ejemplo, con una tasa de un 7% anual, invertir en 1.000 euros a unos 30 años con un interés simple, estos llegarían a ser, como veremos después en la fórmula, 3.100 euros. Mientras que en estos mismos datos, es decir, esa misma tasa del 7% anual con los 1.000 euros invertidos y a 30 años, aplicando la fórmula del interés compuesto, superarían los 7.600 euros. Es decir, aquí estamos viendo que es más del doble. Y lo entenderemos ahora con la fórmula. Exacto. Y para matizar también el ejemplo que acabas de decir, básicamente sería, pues, para entenderlo todos, que con el interés simple tú generarías tu interés anualmente y no tendrías más rendimiento sobre él. Es decir, con el ejemplo que decía Alejandro, pues el 7% de 1.000, pues 70 euros anuales. Pero capitalizándolo, ¿no? Y teniéndolo como interés compuesto, sí que obtendrías más rendimiento en el sentido de que ya no tendrías 1.000 euros únicamente, tendrías un principal de 1.000 euros más los 70 euros de intereses, 1.070 euros, entonces tendrías ese interés sobre el total. De ahí la magia que nos comenta Alejandro. Claro, parece magia, pero realmente es técnica financiera simple y como decíamos, es matemática pura. De hecho, entrando en materia, vamos a ver las fórmulas porque con esto se ve bastante sencillo. La fórmula del interés compuesto, la fórmula del interés simple, que la vamos a dejar en las descripciones de las plataformas donde se escucha el podcast, tanto YouTube como Spotify, es la siguiente. Es decir, el resultado final, ¿no? El capital final será igual al capital inicial, o el interés, mejor dicho, será igual al capital inicial por la tasa de interés nominal que esté en ese momento por el número de periodos, es decir, el tiempo o número de periodos. Ahora pondremos ejemplos. Mientras que la fórmula del interés compuesto va a ser igual a el capital inicial por, aquí tenemos que ponerlo entre paréntesis, 1 más el interés compuesto, es decir, más la tasa de interés normal y todo eso elevado a un número de periodos de capitalización, ¿vale? Es verdad que si lo hacemos así, y es más, si lo explicamos en palabras es mucho más difícil que verlo, pero vamos a poner ejemplos porque es bastante sencillo. Como decíamos, vamos a despejar en la fórmula. Decíamos antes que 1.000 euros, que sería ese capital inicial, por una tasa de interés del 7%, es decir, bien multiplicado por 0,07 o un 7%, y eso lo multiplicaríamos por el periodo. En este caso, los periodos son años por 30 años. Como decíamos, da 3.100 euros, porque son los 1.000 invertidos en un inicio más 2.100. ¿Qué ocurre con el interés compuesto? Aquí tendremos esos 1.000, lo multiplicaremos por un paréntesis donde sumaremos a 1 el 0,07 o el 7%. Y eso lo elevaremos, toda esa suma, a 30 años. Por eso nos da más. Entonces aquí algo que nos tiene que resonar en la cabeza, ya desde un punto de vista matemático simple,
es que, ojo, que en la fórmula del interés compuesto el tiempo está elevado a una potencia. Mientras el porcentaje o tasa de interés se multiplica, el tiempo eleva a una potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el tiempo, como decía Alberto, va a tener un impacto mucho más significativo y trascendental de lo que va a tener el porcentaje. Y eso, por como decíamos, por matemática simple. Claro, aquí ya no nos tendríamos que fijar puramente en los porcentajes que nos determinan la rentabilidad, sino que tendríamos que ir más allá, considerar el tiempo y que cada euro que ganamos produzca nuevos beneficios. Al final, la esencia es esa, ¿no? Que nuestro principal de la inversión siga aumentando y con él el crecimiento sea exponencial en la rentabilidad. Exacto. Partiendo de un periodo de 30 años, a modo de ejemplo, y con ese 7% de tipo de interés, subir un punto porcentual en ese periodo de 30 años, es decir, estar en un 8% de tasa de interés, nos daría unos 2.450 euros más. Pero ojo, que sumar 15 años a esos 30 nos daría 13.390 euros más. Por eso ahí vemos el impacto realmente positivo que tiene el tiempo aquí. Y para ir más allá, vamos a comentar ahora un aspecto bastante relevante que es la regla del 72. No sé si la habéis escuchado anteriormente. No sé si son años o no sé qué son. ahora lo explicamos bien, ¿vale? Pero bueno, en el mundo de las inversiones cada vez está más extendida esta idea de que, bueno, al final queremos todos números rápidos para saber si la inversión es interesante, si no nos conviene, etc. Entonces, para este, digamos, cálculo rápido es muy útil la regla del 72, ¿vale? Como decíamos, el mayor aliado es el tiempo siempre. Entonces, con esta fórmula, con esta regla, mejor dicho, lo que queremos saber es la idea que tiene el poder del tiempo, ¿no? Es decir, si tú divides la rentabilidad de una inversión entre 72, puedes saber cuántos años va a tardar esta inversión en la que vas a entrar en duplicarse. Es decir, si tú haciendo esta fórmula matemática obtienes en torno al 8%, es lo que te dirá este valor es que el dinero tarda aproximadamente 9 años en duplicarse. La regla al final es una idea sencilla para hacerte el propio cálculo de, pues eso, de cuándo vas a poder duplicar la inversión y tener tú en números rápidos, pues oye, si tienes una inversión que puede generar un 8% anual, pues cuánto tiempo vamos a tardar en duplicarlo. Esta regla es, como digo, comúnmente conocida y ya aparece en la Suma aritmética de Luca Pacioli, que fue otorgado en Venecia en 1494 y que se produjo bueno, como se conoce en el atajo de contables italianos del siglo XV. Y que, como digo, para tener la primera aproximación de la inversión que vamos a realizar es súper útil. ¿Pero qué me quieres decir? Entonces, aquí, si yo quiero hacer una determinada inversión y divido esa rentabilidad anual esperada entre 72, ¿sabré cuándo lo duplico? Efectivamente, tendrás una estimación bastante exacta de los años en los que tardarías en duplicar esta inversión. Perfecto. Es decir, que si, por ejemplo, así haciendo cálculos rápidos, si yo estimo que es un 7%, bueno, sobre todo para que quede claro en este podcast, no es que tengamos ningún tipo de cariño al número 7, pero es que es el 7% suele ser la tasa de interés general que suele dar, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, ¿no? El SP500. Entonces, si yo divido entre 72 el 7%, que lo estoy haciendo ahora, me daría 10,29 años. Es decir, en 10,29 años yo habría duplicado mi capital, ¿no? Vale, perfecto. Perfecto. Pues mira, una cosa más que sabemos. Efectivamente. Y bueno, en el mundillo de las finanzas, pues también es conocido el concepto de bola de nieve. Es verdad que de oídas, pues bueno, te puedes hacer una aproximación de qué puede ser, pero me gustaría que nos comentaras a todos pues un poco más sobre este aspecto. Esto ya me suena. La bola de nieve, la snowball. A mí me suena de una película, o sea que no... De una película, no. Tú esto también lo sabes. A ver, aquí volvemos a lo mismo. Vamos a girar en torno al interés compuesto a ese factor determinante y trascendental, que ya lo hemos dicho, pero lo repetiremos, que es el tiempo. La bola de nieve, cuando cae desde la cima hasta que llega a la falda de la montaña, ha transcurrido un tiempo. Y en ese tiempo es en el que esa bola, que empezaba siendo
100 euros puede llegar a ser 1.000.000 de euros. Entonces, cuanto más larga sea la montaña, es decir, cuanto más tiempo esté la bola de nieve girando, más grande se hará. Entonces, realmente ese efecto tiene mucho que ver, como decíamos, con el factor temporal. Es que los primeros 10 años de interés compuesto parecen no hacer nada, pero son la parte más importante de todo el proceso. Esos 10 años en los que parece que nuestro dinero, que ya está trabajando por nosotros, no nos está dando unos intereses suficientemente grandes, realmente sientan las bases para que esa bola de nieve, para que la snowball sea lo suficientemente grande. Pero vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos que hacemos aportaciones de 200 euros al mes y volvemos a esa tasa del 7%. Entonces, preguntémonos, en horizontes temporales de 10 años, ¿qué saldo de las aportaciones que nosotros es capital y qué saldo son intereses, ¿no? Pues mirad, dentro de los primeros 10 años, el 31% de todo lo que hemos ido aportando y esa tasa del 7% son intereses. Es decir, que nosotros en la primera década hemos puesto un 69% del resultado. A la que añadimos 10 años más, es decir, 20 años, el porcentaje de los intereses ya supera la mitad, es un 54%. Aquí los intereses ya son más grandes que el capital invertido. Pero es que si nos vamos al año 30, es el 70%, incluso al año 40 es un 82%. En resumen, en la primera década somos nosotros el 69% del resultado y en la cuarta el interés es el 82%, que esta es la verdadera barbaridad. Si os parecía poco, imaginad el efecto del tiempo otra vez, lo que puede hacer. Es que es el aliado más importante en todo lo que nos rodea. Sobre todo en este tipo de inversiones que como ya sabéis, sobre todo los oyentes más fieles del podcast, se va a aplicar más a tipos de inversiones pasivas, donde realmente nosotros tengamos que hacer aportaciones y olvidarnos un poco. Siempre más destinado a todas las inversiones que tengan que ver con los fondos indexados y con todos esos productos que nos permitan estar en un horizonte temporal pues bastante largo. Y bueno, vamos a ver qué más ejemplos podemos poner para reconocer todas las virtudes del interés compuesto, ¿no? Pues porque también hay un experimento que me gustaría que tengamos en cuenta, que es el llamado experimento de los dos inversores. ¿Este te suena, Alberto? Me suena lejano. Quiero que lo profundices, más que nada por conocerlo. Vale, pues sí, el experimento de los dos inversores es que nos tenemos que poner en situación, ¿no? Un primer inversor que va a invertir entre los 25 y los 35 años y va a sacar ese dinero a los 65, ¿vale? Tú, Alberto, si en algo ves que me pierdo, corriges. Y otro segundo inversor que va a empezar a invertir a partir de los 35, que va a invertir más dinero en términos absolutos y que lo va a sacar a los 65, ¿vale? Entonces, pensemos otra vez. 3.000 euros al año van a meter los dos inversores, pero es verdad que el primero va a meter 30.000 porque solo va a meter los de los 25 a los 35, es decir, 3.000 por 10, 30.000, y el segundo va a invertir de los 35 a los 65, 90.000, ¿vale? Un 7% de tasa de interés, y los dos lo miden a los 65 años. ¿Cuál crees que puede ser el resultado? No hace falta que me lo digas porque ya lo tengo apuntado yo. El inversor A, es decir, el que ha invertido solo 30.000, pero durante los 25 a los 35, dejando correr mayor cantidad de años, tendría a los 65 337.610 euros aproximadamente. Mientras que el otro, que ha invertido 90.000 euros, es decir, 3 veces más, tendría 303.219 euros. Es decir, 34.391 euros aproximadamente, menos que el inversor que ha puesto un tercio menos de capital. Esto es una auténtica barbaridad. O sea que aportando mucho más dinero en menos tiempo que la otra persona, igualmente por el efecto del tiempo, le supera el que ha tenido menos inversión. Sí, porque el primer inversor, la ventaja del primer inversor no es el dinero, son los 10 años, es el tiempo. Ahí es la realidad de esta fórmula matemática. Pero ojo, aquí sí que tenemos que hacer un matiz importante, sin que sirva, como siempre, de recomendación de inversión. Pero lo cierto es que si en vez de un 7% fuera un 5%, B adelantaría a A en una fórmula matemática, ¿vale? Es decir,
tenemos que ver el tipo de tasa de interés que vayamos a explicar, porque si fuera un 5%, B sí que llegaría a superarlo. Pero claro, si fuera, y al revés, ¿no? Si es de un 7 para arriba, cada vez A superaría por más a B, ¿vale? O sea, el primer inversor superaría por más al segundo inversor. Pero bueno, aquí está la virtud del tiempo. Básicamente existe un coste de espera, ¿no? El Sí. propiamente dicho, esperar no es negativo. O sea, es negativo, es muy negativo. Eso es. Es decir, que ahora ya, independientemente de la cantidad monetaria, ¿no? Aquí yo me quedo con una idea y creo que va a ser resumen de lo que acabas de comentar. Y es que, aparte de que esperar, por supuesto, es negativo, pues es lo que conocemos, ¿no? Que, oye, estás dejando pasar oportunidades, nunca mejor dicho. Por cada año que se retrasa ese inicio de una inversión, no solo pierdes un año de inversión, sino que, entendiendo todo el concepto que has explicado, vas a perder ya el interés de ese dinero que podría haber generado la inversión durante el tiempo, más todo lo que viene detrás. Vas a perder dinero. Bueno, o tendrás un lucro cesante. Es decir, vas a dejar de ganar dinero. Esa es la idea que más me ha gustado, efectivamente. Vas a dejar de ganarlo. Y simplemente por una cuestión de market timing. Es decir, oye, lo importante va a ser el dinero que meta, cómo entre la operación. Para determinadas operaciones sí será esa el condicionante y también nos afectará. Pero sobre todo aquí, cuando estamos hablando de rentabilidades pasivas, cuanto antes empieces, aunque sea con menos, mejor. Porque el tiempo ya lo tienes a tu favor. Claro. Y de hecho, yo lo encajaría exactamente con el mito de que necesitas mucho dinero para poder beneficiarte del interés compuesto. Y podemos hablar de los mitos, y este es el primer gran mito, efectivamente. Para mí es una mentira como una catedral. Exacto, lo importante no es cuánto metes, sino cuándo metes el dinero. Claro, porque ya no premias simplemente esa inversión, sino que volvemos al tema de, pues ya tienes un periodo de tiempo y sobre todo yo aquí veo un factor muy importante y es que a la hora de tú poder invertir, el concepto para mí, uno de los fundamentales, sería la constancia, ¿no? Y poder generar unas aportaciones periódicas. Porque esto es como todo. De hecho, en el podcast anteriormente, el interés compuesto lo nombramos de forma muy rápida, porque queríamos hacer también uno dedicado solo a ello. Y yo ya nombré en su momento que esto al final consta como cuando tú quieres plantar un árbol, ¿no? Tú, si el primer día de todos le echas una barbaridad de agua para que crezca más rápido, pues no lo va a hacer, probablemente la ahogues. En cambio, si tú le vas poniendo poco a poco, le vas cultivando, la vas domando, la vas teniendo a cariño, ¿no? Vas cogiendo esa constancia que tienes en el tiempo, poco a poco ese árbol va a ir creciendo y va a darte los frutos que tú te mereces, ¿no? Entonces, yo siempre me quedo con esa idea por el hecho de que lo fundamental es que realicemos aportaciones periódicas, sobre todo porque el efecto en el largo plazo es mucho mayor. Vamos a multiplicar ese interés compuesto a medida que pase el tiempo, nuestra gran palabra del podcast de hoy. Y sobre todo el hecho de que te va a generar una disciplina. Ese hábito de invertir, pues por ejemplo, mensualmente, va a hacer que tú mismo ya tengas de la cantidad monetaria que percibas o la que dispongas mensualmente, por ejemplo, puedas ya disponer de una cantidad solo para inversión, que es un hábito, vamos, más que recomendable. Exacto. Yo aquí, como matización, decíamos, este primer mito, ¿no? Que es el que para invertir necesito dinero. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que no, simplemente necesitas constancia. Y a modo de titular, sí me gustaría decir que el interés compuesto en este caso no premia cuánto dinero metes, premia cuánto tiempo lo dejas trabajar a ese dinero. Entonces, realmente aquí lo importante, volvemos a decir, y el factor trascendental es esa N, es ese número de periodos que nosotros vamos a dejar multiplicar por elevar a la potencia, ¿no? Multiplicar y que sea un exponente. Y ojo al dato, porque volvemos a ese 7% de tasa de interés, imaginemos una tasa de interés y ahora diremos unas aportaciones, pero de los 25 a los 65 años, 40 años. Al 25 euros al mes, invertidos a un 7% de media, estaríamos hablando de a los 65 años tendríamos 65.620.
50 euros al mes, 131.241. 100 euros al mes, 262.481. Y 200 euros al mes, 524.963. Es decir, en los 4 casos multiplicamos por 5,5 lo aportado. Entonces, el dinero sí es proporcional, el tiempo no. El tiempo es exponencial, ¿vale? Volvíamos a eso. Y otra cosa que sí que es importante recordar, y recordar también a pues, nuestro mayor público, que es un público español y latinoamericano, es que solo el 50% de los españoles declaran tener objetivos financieros a largo plazo. Entonces el problema ya no es tanto de capital, es de horizonte. Si la gente, es decir, la mitad de la población no tienen objetivos financieros a largo plazo, es imposible que se pueda hacer una estrategia suficiente para esto. Es cierto que estamos en una etapa de cortoplacismo inminente, pero en lo que se respecta a esto, igual que sí que ha estado muy establecido, sobre todo aquí en el Estado español, los planes de pensiones que sabemos que tienen un ajuste fiscal lo suficientemente negativo como para no entrar ahí, deberíamos tener esta educación financiera que aporta el podcast, por supuesto, para tener un horizonte temporal suficientemente bueno, ¿no? Aquí hemos hecho un poquito de spam, pero bueno, vosotros nos lo permitís siempre. No, spam no, es la realidad. Nosotros lo hacemos además solamente por interés divulgativo. Entonces sí. Efectivamente. Otro mito, y más que mito, algo que me preocupa más, Alberto, que lo sabes, me preocupa más los errores que pueden romper el interés compuesto. Que hay 3 decisiones que pueden matar todo nuestro árbol, como estabas diciendo tú, todo nuestro árbol. Y estas 3 decisiones pueden ser retirar el capital en algún momento porque se necesita, la necesidad, interrumpir las aportaciones, es decir, cortar la constancia de la que hablabas, o que las comisiones sean tan altas que erosionen el rendimiento. Entonces, cualquiera de estas 3 decisiones puede borrar 20 años de interés compuesto en solo una tarde. Aquí hay que tener muy en cuenta los sentimientos. Es uno de los factores más importantes a la hora de que una inversión funcione bien. No será el primer caso que conocemos que, han ido mal las cosas, una mala pasada y se haya sacado todo el capital invertido en una tarde, como bien dices. Y eso es justo lo que no hay que hacer. Siempre hay que tener cabeza fría en las inversiones, estar informado, pero que no nos interrumpa en la decisión de la inversión. Y, si se tiene que retirar el dinero, que sean por causas justificadas, ¿no? Causas mayores, no que sea un propio cambio del mercado. Es más, desde un punto de vista impositivo, tributario, cuando se retira el dinero, salvo en determinadas ocasiones como traspasos entre fondos de inversiones y cualquier otro producto, como puede ser un plan de inversión, un plan de pensión, planes de pensiones, en estos casos no tributa porque hay una permuta de producto, pero en todos los otros casos en los que realmente lo que se hace aquí es retirar el dinero, se consolida una pérdida o se consolida una ganancia, que da lugar a una pérdida o a una ganancia en sede del impuesto del IRPF, es decir, de la renta de las personas físicas aquí en España, o si estamos hablando de una sociedad, en el impuesto de sociedades, ¿no? Entonces, aquí es cierto que además de que retirar el dinero mata nuestro interés compuesto, además de eso, lo que también está haciendo es que está aflorando una tributación, que en el mejor de los casos serán pérdidas a nivel tributario y en el peor de los casos serán ganancias y habrá que incluso pagar por ellas, ¿vale? Por supuesto, siempre habrá que pagar por ellas. Y hay que hacer lo justo, es decir, no hay que pagar ni más ni menos, pero hay que pagar lo que corresponda, siempre. Interrumpir las aportaciones. Si al coche no le das de beber gasolina, el coche no irá. Entonces, es cierto que tú las aportaciones las has realizado, ya hemos visto el ejemplo, que luego te puede seguir dando y rentabilizando mucho más si lo dejas. Pero es cierto que interrumpir las aportaciones también interrumpe el flujo monetario, y si interrumpe el flujo monetario, el dinero va a ser menos. Y luego, un tema que hemos pasado por alto, lo hemos puesto como tercer ejemplo, ¿no? Pero sí que es cierto que deberíamos hacer bastante hincapié, y es en las comisiones que pueden erosionar el rendimiento. Si nosotros empezamos con un broker determinado y ese broker nos cobra demasiada comisión, realmente estaremos restando todo ese rendimiento y puede tener un impacto
muy, muy significativo. Dependiendo de, igual que tiene un impacto positivo el interés compuesto, estas comisiones también pueden tener un impacto muy negativo. Efectivamente. Y de hecho pueden jugar más aspectos en contra, aparte de los comentados. Lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero el interés compuesto nos beneficia y a la vez nos puede perjudicar. El interés compuesto que te hace rico en una inversión determinada también es el mismo que te hunde, por ejemplo, en una tarjeta de crédito. Y eso tengámoslo claro. Existen las denominadas tarjetas revolving. Las revolving son tarjetas en la que se refiere a un tipo de crédito renovable o rotativo. Es decir, un crédito donde tú vas pagando, reduces esa deuda, pero puedes seguir utilizándolo. De modo que puedes tener siempre dispuesto todo y siempre tendrás que devolver todo. El problema de aquí, de este tipo de créditos, es su recuperación, es decir, su amortización. ¿Por qué? Porque el tipo medio de interés de las tarjetas revolving en España, en febrero del 26, no hace tanto, se sitúa en un 18,24%, un tipo bastante elevado para un crédito al consumo. Es decir, y este tipo es un tipo sin comisiones. No estamos hablando de la TAE, de la tasa anual equivalente, porque la TAE real es más alta. Entonces, imaginemos, y pongamos un ejemplo numérico, 3.000 euros de deuda al 18,24%, pagando 50 euros al mes, que puede ser una cuota que se pone para las tarjetas revolving, haría que devolviéramos esta inversión en 11 años y un mes y acabaríamos pagando 6.644 euros, es decir, 3.644 euros solo de intereses, más de lo que es más del doble solo de intereses, ¿vale? Pero ojo, que esto no es lo peor. Lo peor es que una misma deuda al 22% TAE, que no sería tan extraño, los intereses del primer mes serían solo 50,13 y pagamos 50 de cuota. Es decir, que pagando 50 al mes, la deuda nunca bajaría. Pagaríamos de por vida y seguiríamos debiendo 3.000 euros. Una deuda regaladita, ¿no? Una deuda regaladita y crónica. Entonces, esto es una preocupación real. De hecho, podemos deciros que existe un anteproyecto de ley de crédito al consumo establecida por el Consejo de Ministros el 7 de enero del 2026, que si bien está en tramitación parlamentaria y no es una ley aprobada, ya es una propuesta, ¿no? Propone un tope transitorio del 22% TAE y que obliga a 1 de cada 4 revolving a bajar los precios, una auténtica barbaridad. También afecta a los microcréditos y establece un máximo de un 4% mensual y un plazo mínimo de 3 meses. Y el objetivo de aplicación, es decir, la vacatio legis, es hasta el 20 de noviembre del 26. El 20 de noviembre del 26 ya debería desplegar plenos efectos, pero siempre y cuando se apruebe. Qué barbaridad los niveles de deuda que has comentado. Me parece totalmente abusivo la realidad. Por eso siempre recomendamos, tenéis que leer muy bien los contratos, leer la letra pequeña. Por algo es tan pequeño. Por supuesto que es fundamental. Y además, aquí Alberto, quería recordar, y esto no es un tema anecdótico, es un tema de curiosidad, y es que en el ámbito legal existe el término anatocismo. Anatocismo es el cálculo de intereses sobre intereses, pero tiene una connotación muchísimo más negativa. El interés compuesto lo tenemos como positivo, que trabaja para nosotros, y el anatocismo es exactamente lo mismo, es la otra cara de la moneda, pero sobre todo para las deudas. Bueno, es un término que queda aquí en el podcast para que la gente lo sepa y lo pueda decir en la cena de Navidad, por ejemplo, a su tío. Yo desde luego que mañana en la comida lo voy a comentar. No conocía para nada el término, porque además es un término muy jurídico y la verdad es que es súper interesante. No sé si se puede utilizar en positivo, por si acaso no lo utilicéis, pero bueno, que ahí lo tenéis. Hola, ¿cómo estás? Anatocismo. Seguimos. Anatocismo, voy a comprar el pan y después Eso es. Eso. Muy bien, pues yo, relacionado con lo que acabas de comentar, también veo en nuestra contra, aunque también puede jugar a nuestro favor, ¿vale? Es un término algo más ambiguo, depende también de cada caso, ¿no? Como al final se interprete. Es en la frecuencia de capitalización de la inversión. Quedaros con la idea de que dos productos que aparentemente tienen la misma rentabilidad pueden dar resultados muy diferentes según cómo se capitalicen los intereses, ¿vale? Muchas veces nosotros nos fijamos en, oye, pues la rentabilidad da un 7, da un 8, más que en
el principio básico de cuándo nos van a pagar esos intereses, ¿no? Es cuándo se va a capitalizar. Entonces, tenéis que tener muy claro que no es lo mismo que los intereses se te añadan a tu capital una vez al año, ¿no? Que es como comentábamos al principio con el interés simple, etcétera, sino que imaginad que esos intereses se os repercuten, se os ingresan en vuestra cuenta cada día o cada mes. Entonces, tú siempre vas a disponer de un poquito más de capital inicial. Es decir, que lo que antes partías de un X vas a tener cada vez más y con ello, pues como hemos dicho, con el interés compuesto vas a poder ir generando cada vez más intereses. A modo ejemplo muy rápido, con una rentabilidad del 6% en dos inversiones que se anuncian desde este mismo porcentaje, si una capitaliza al año y la otra mensualmente, la diferencia durante el primer año casi no se va a percibir, ¿no? Simplemente que cuando pasen 10 años, 15 años, ese pequeño diferencial de cuándo vas a recibir los intereses puede traducirse en miles de euros. Aquí el ejemplo claro es el que comentaba antes Alejandro, donde simplemente por el efecto de la inversión, había una diferencia entre las dos inversiones de alrededor de 24.000 euros, ¿no? Has comentado anteriormente. Entonces, no significa que un producto sea mejor que otro simplemente por el porcentaje, sino que hay que mirar más allá de la publicidad, siempre fijarnos en todo el contexto, capitalización, en el tiempo, en qué se invierte, etcétera, etcétera. Es más, para esto sirve la TAE, la tasa anual equivalente, porque incorpora la frecuencia y las comisiones, y el TIN, el tipo de interés nominal, no. Entonces, como regla de oro, oye, si te anuncian un TIN, te están vendiendo. Si te anuncian una TAE, te están informando. Mejor comentario que le acabas de indicar, creo que no vamos a tener ninguno en toda la tarde. Sobre todo porque el TIN y la TAE es un aspecto relevante que podríamos incluso comentar en un podcast, ya que esto es, básico en cualquier nivel de finanzas. Empezando por una hipoteca, que muchos de los que nos escucháis sois conocedores del aspecto. Tenéis o tendréis, ¿no? Hipoteca seguro, porque es el crédito, y más ahora cómo están las cosas. Pero bueno, sí, efectivamente, esto sería algo para hablar más adelante. Y oye, aparte de esta frecuencia de capitalización, que tienes más razón que un santo, ¿qué más podría afectar a nuestro interés compuesto? Bueno, aquí volvemos a nuestro amigo y querida inflación que todos conocemos y que está presente. Eso lo escuchamos todos los días, cada vez se escucha más, ¿no? Que hoy he ido a comprar esto y ahora vale más, ha subido el precio de la gasolina, ha subido el precio de consumo, etcétera, de cualquier consumible, etcétera. Al final, la inflación tenemos que tenerla presente y, como digo, puede jugar una mala pasada. Sobre todo por el hecho de que si tu inversión rinde un 7%, por ejemplo, y la inflación es en torno al 4%, el interés compuesto real de tu inversión es mucho más pequeño de lo que parece. Y en este caso, por poner ese ejemplo y continuar con él, la rentabilidad real que tendríamos es aproximadamente el 3%, cuando estábamos hablando de una rentabilidad nominal en torno al 7%. O sea, fijaros, simplemente con la subida de precios, lo que puede cambiar un aspecto, ¿no? Una inversión. Que ahí estaríamos ganando, por suerte. Por suerte. Esto es como todo. Porque muchas de las ocasiones se invierten en inversiones que generan rentabilidades en torno al 3%. Se piensa que todo va bien porque es algo más seguro, pero en realidad es una falsa esperanza. Eso es. El maligno, el rival a batir, siempre será la inflación, y por encima de ahí, todo lo que ganemos, pues bueno, sabemos que por lo menos no estamos perdiendo poder adquisitivo, que eso es de lo que se trata, y de cada vez tener un patrimonio más seguro, más estable y más protegido. Exacto. Bueno, como últimos tips, ¿no, Alberto? Vamos a ver cómo podríamos aplicar un poco todo lo que hemos dicho esta misma semana, ahora mismo. Esto es lo que estaba esperando desde el principio del podcast. Yo lo que quiero es empezar ahora mismo. De hecho, nada más lo digas, lo vamos a publicar en redes. Vamos adelante. Esto estamos aquí. Ojo, no es recomendación de inversión, simplemente es información, ¿eh? Pero ¿cómo podríamos empezar esta semana? Bueno, pues no hace falta más dinero para aprovechar el interés compuesto. Hace falta una aportación programada y no tocarla. Vale, vamos, 3 pasos muy sencillos. Primero, automatizar.
lo que deberíamos hacer es una transferencia periódica al día que entre la nómina, que puede ser de 50 euros al mes o de lo que sea, ¿vale? Entonces esta transferencia la metemos en el broker que consideremos. Pues hay varios, de momento no nos paga ninguno. Si queréis más información os podéis escribir, que nosotros siempre contestamos y os diremos, pero no, de momento no vamos a hacer publicidad. Ya hicimos en un episodio y todavía no nos han contactado, ¿no? Como segundo paso, mirar el coste y no la rentabilidad prometida, sobre todo en productos que tengan rentabilidad prometida o histórica, ¿no? Es lo único que controlamos de antemano, el coste. Por favor, tengamos muy en cuenta qué broker nos da mejores condiciones para todo el tema de las comisiones y es ahí donde tenemos que entrar. Luego ya miraremos más aspectos. Y tercer paso y más importante, no tocar el capital. Y lo repito, no tocar el capital. El dato que casi nadie conoce es que los traspasos, como decíamos, entre fondos de inversión y planes de pensiones no tributan en el IRPF. Pero todo lo demás tributará y dará lugar a un hecho imponible fiscal. Bien sea, como decíamos, una ganancia o pérdida patrimonial en IRPF o una ganancia o pérdida patrimonial, pero que se integrará a la base imponible en el impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, esos pasos, automatizar como primer paso, mirar el coste como segundo paso y no tocar el capital. Y lo demás, disfrutar. Señores, es el mejor resumen que podéis tener del podcast. Simplemente aspectos que tenéis que tener en cuenta. No son recomendaciones, como decimos, simplemente son pequeños tips que tenéis que considerar a la hora de poder meteros en inversiones y poder seguir el cauce positivo, ¿no? de todo el mundo de las finanzas. Entonces, simplemente yo como conclusión, remarcar el tema de que el interés compuesto no recompensa únicamente al que más dinero tiene, sino que recompensa sobre todo al que antes empieza. Y empezar ayer es mejor que empezar hoy, pero que es mejor empezar hoy que mañana. Con lo cual, el presente es fundamental para las inversiones. Pues con esto despedimos el episodio de hoy, cortito y al pie, con conceptos aterrizados, mucho número, más de lo que tenemos acostumbrado, pero que ya tenemos que empezar a dar este tipo de contenido y de este tipo de información. Esperamos que os haya gustado mucho. Como sabéis, siempre hay bastante trabajo detrás. Y bueno, pues os esperamos en comentarios y cualquier duda o sugerencia, aquí estamos. Así que nada, The Clavers, nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, Clavers. Un abrazo y volvemos muy pronto. Chao.